Se llama Diego Gerardo Morales Mengíbar. Tiene apenas 20 años y hoy está tras las rejas por culpa de algo que él mismo hizo frente a una cámara, sin darse cuenta. No lo derribó un operativo militar, no lo entregó un traidor. Lo hundió un video de pocos segundos, grabado por vecinos hartos del miedo, en el que se le ve haciendo señas alusivas a la pandilla. 18 sureños en plena calle de Soyapango. Ese gesto, esa soberbia de sentirse dueño del barrio, quedó registrado para siempre y terminó circulando en las redes sociales. Hasta llegar a manos de las autoridades. Lo ubicaron en la urbanización Los Conacastes, en Soyapango, San Salvador Este, y ahora será remitido por el delito de pertenencia a organizaciones terroristas. Pero lo que descubrieron detrás de ese simple video es mucho más grande y más escalofriante de lo que cualquiera imaginó. Y aquí está lo que hace este caso tan distinto a todo lo que has visto. Diego Gerardo no cayó por esconderse mal, no cayó por un error tonto en la clandestinidad, cayó mientras se sentía absolutamente intocable en plena vía pública, a los 20 años, haciendo las señas de su pandilla como si fuera el rey indiscutible de esa colonia. Y lo que los vecinos no sabían mientras lo grababan es que ese gesto que estaban capturando no era simple presumidera de pandillero joven, significaba algo muchísimo más grave. Algo que solo las autoridades lograrían entender después. Pero antes de llegar a esa parte necesitas entender cómo un barrio entero, sometido durante años, encontró de golpe el valor para hacer lo impensable. Si te interesa conocer las capturas más impactantes y cómo las comunidades están enfrentando a las estructuras criminales más peligrosas de El Salvador, suscríbete ahora mismo al canal, porque este caso apenas comienza y lo más fuerte está por venir. Para entender la magnitud de lo que pasó, hay que mirar cómo vivía esa colonia antes de este video. Durante años, la urbanización Los Conacastes y las zonas cercanas de Soyapango funcionaron bajo una regla no escrita que todos conocían: ver, oír y callar. La gente sabía perfectamente quiénes eran los muchachos de la pandilla. Conocían sus caras, sus rutinas, las esquinas donde se paraban a vigilar y las señas que hacían para marcar que ese territorio les pertenecía. Pero nadie decía nada, nadie se atrevía. Porque en ese barrio, hablar de más no era una simple imprudencia, era jugarse la vida y la de tu familia. El miedo se había vuelto parte del aire que se respiraba, y sujetos como Diego Gerardo se alimentaban precisamente de ese terror. Pero algo había empezado a cambiar en El Salvador, y ese cambio llegó hasta las calles más golpeadas de Soyapango. Por primera vez en mucho tiempo, la gente comenzó a sentir que denunciar podía servir de algo, que ya no estaban solos frente a las pandillas, que del otro lado había autoridades dispuestas a actuar rápido y con contundencia. Y ese pequeño giro en la mentalidad de la comunidad fue exactamente lo que este joven pandillero jamás calculó. Él seguía comportándose como si estuviera en la época en la que nadie levantaba un dedo contra la estructura. Seguía parándose en las esquinas con la misma arrogancia de siempre. Lo que no imaginaba es que el barrio que creía tener bajo su bota ya había decidido en silencio que sus días de terror estaban por terminar. El día que quedó grabado fue para él, un día como cualquier otro. Salió a la calle con esa actitud de dueño absoluto, se paró en la zona de siempre y comenzó a hacer sus señas, esas que todos en la colonia reconocían y temían. Movía las manos, marcaba con los dedos. Dejaba claro a quien pasara que ese pedazo de mundo era suyo. Se sentía poderoso, se sentía por encima de la ley, blindado por el miedo que había sembrado. Pero mientras él disfrutaba de esa falsa sensación de control, a pocos metros, detrás de una ventana, alguien había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Ese alguien sacó su teléfono con el corazón latiéndole a mil, sabiendo perfectamente el riesgo brutal que estaba corriendo, y empezó a grabar. Detente un segundo a pensar en el nivel de valentía que hace falta. Para eso, grabar a un pandillero en pleno acto, en un barrio donde una sola sospecha de estar hablando de más podía terminar en tragedia. Las manos temblando, el miedo de que en cualquier momento él volteara hacia la ventana, la certeza de que, si te descubren, no hay segunda oportunidad. Y aún así, ese vecino no bajó el teléfono. Grabó cada segundo, grabó las señas completas, el rostro joven de Diego Gerardo, su actitud, el lugar exacto, y sin siquiera imaginarlo, en esos pocos segundos de video había capturado una pieza clave que las autoridades usarían para armar todo lo demás. Pero eso lo vas a entender mejor un poco más adelante.
Porque primero hay que ver qué pasó cuando ese video salió del teléfono. Porque grabarlo era solo la mitad del riesgo. La otra mitad, la más peligrosa, venía después: publicarlo. Subir ese video a las redes sociales significaba exponerlo, sí, pero también significaba dejar un rastro en un territorio donde la propia pandilla vigilaba quién decía qué. Era prácticamente desafiar a la estructura criminal de frente. Y aún así, el video se subió, se compartió. Empezó a circular de teléfono en teléfono, de pantalla en pantalla, y en cuestión de horas dejó de ser el video de unos vecinos asustados para convertirse en una denuncia pública imposible de ignorar, que llegó exactamente hasta donde tenía que llegar. Lo que ocurrió a continuación demuestra cómo una sola grabación puede encender toda una maquinaria. Las imágenes no tardaron en llegar a manos de las autoridades, y ahí el caso dejó de ser un simple video viral para convertirse en algo mucho más serio. Los investigadores vieron la grabación y reconocieron de inmediato la gravedad de lo que tenían enfrente. No era cualquier muchacho haciendo cualquier gesto. Lo que ellos identificaron en esos segundos hizo que la búsqueda de Diego Gerardo pasara de rutinaria a máxima prioridad, en cuestión de minutos. Y aunque todavía no puedo revelarte del todo qué fue exactamente lo que vieron, lo que sí puedo adelantarte es que a partir de ese momento su suerte quedó sellada. Con el video en sus manos, las autoridades empezaron a moverse con precisión quirúrgica. Analizaron cada detalle de la grabación, el punto exacto de la calle, las referencias del lugar, los rostros que aparecían de fondo, la hora aproximada, absolutamente todo. Ese material que para cualquiera parecía un simple clip, para los investigadores era un mapa que los conducía directamente hacia el sujeto y hacia la urbanización Los Conacastes, donde operaba. Y mientras ellos armaban en silencio el operativo, Diego Gerardo seguía en su mundo, seguía parándose en sus esquinas, sin la menor idea de que su rostro y sus señas ya estaban siendo estudiados por las mismas personas, que pronto irían a buscarlo. El operativo para capturarlo se planificó con cuidado, porque las autoridades sabían que no podían darle margen de reacción. No querían darle tiempo de huir, ni de esconderse, ni de avisar a su estructura. Todo tenía que ser rápido, coordinado y contundente. Estudiaron sus movimientos, sus rutinas, los lugares donde solía aparecer. Y cuando cada pieza encajó en su lugar, dieron la orden de ir por él. Lo que Diego Gerardo vivió en el momento exacto de su captura es una de las partes más reveladoras de todo este caso. Y te la voy a contar con detalle, porque la forma en que cayó tiene un componente que casi nadie esperaba. El día de la captura todo pasó tan rápido que él apenas tuvo tiempo de entender lo que ocurría. En un instante se sentía el mismo hombre intocable de siempre, y al siguiente estaba ubicado rodeado, sin escapatoria, con la certeza aplastante de que se había acabado. Ese rostro de 20 años que tantas veces había mostrado arrogancia, que tantas veces había infundido miedo en los vecinos, de repente reflejaba algo muy distinto: sorpresa, incredulidad y la rabia de saber que lo habían agarrado, pero sobre todo la humillación de saber cómo. Porque no lo tumbó una traición interna, no lo entregó un rival, lo hundió la gente común, esa misma gente que él creía tener sometida y aterrorizada. Y ahí está la lección que este caso le dejó a toda una comunidad, y quizás a todo un país. Un pandillero de apenas 20 años, que se creía invencible, que hacía sus señas a plena luz del día seguro de que nadie osaría desafiarlo, terminó cayendo por un vídeo de pocos segundos grabado por vecinos cansados de vivir con miedo. Su arrogancia fue su perdición, su exceso de confianza. Su sentencia ahora será remitido por el delito de pertenencia. Ahora será remitido por el delito de pertenencia a organizaciones terroristas, un cargo que en El Salvador se persigue sin contemplaciones. Pero lo que todavía no sabes, lo que hace que este caso sea muchísimo más grande de lo que parece, es lo que de verdad significaban esas señas que hacía en la esquina. Porque ese gesto que los vecinos grabaron no era lo que todos pensaban. Y cuando descubras lo que en realidad estaba haciendo en ese preciso momento, vas a entender por qué este caso estremeció a todo Soyapango. Y aquí está la verdad que lo cambia todo, la que nadie en ese barrio imaginó mientras sostenía el teléfono con las manos. Temblando, las señas que Diego Gerardo hacía con tanta tranquilidad en plena calle no eran presumidera de pandillero cualquiera. No eran el gesto vacío de un muchacho queriendo aparentar. Eran una orden, una luz verde,
Ese movimiento de manos que parecía simple bravuconería, ¿le estaba marcando algo a alguien? Una instrucción silenciosa dentro del lenguaje que la pandilla usa para comunicarse sin decir una sola palabra en voz alta. Los vecinos creyeron que grababan a un joven agrandado, marcando territorio, presumiendo de a qué estructura pertenecía, pero en realidad estaban capturando en video el instante exacto en que se daba una señal para actuar, el momento preciso en que se activaba algo dentro de esa maquinaria criminal. Y lo verdaderamente escalofriante, lo que hiela la sangre, llegó después cuando las autoridades lograron entrar a la vivienda donde este sujeto se movía y encontraron lo que absolutamente nadie esperaba encontrar. Lo que hallaron dentro de esa casa convirtió un caso de rutina en algo mucho más grande. Ahí estaba la contabilidad completa de la extorsión de toda la zona. Cuadernos con los nombres de las familias marcadas, negocios anotados, uno por uno. ¿Cuánto pagaba cada quien? ¿Quién iba al día? ¿Y quién estaba atrasado en la renta? Como si se tratara de la fría contabilidad de una empresa del terror. Pero eso no era lo peor. Junto a esos apuntes había anotaciones mucho más oscuras. Instrucciones escritas que funcionaban como órdenes directas. Listas de a quién había que seguir cobrando, a quién había que callar de una vez y, lo más perturbador de todo, a quién le tocaba el siguiente golpe. Ese muchacho de apenas 20 años que para todos parecía un simple poste de esquina. Un vigilante más no era un poste ni era uno más. Era quien daba las órdenes. Era quien decidía. Controlaba ese pedazo de Soyapango por dinero y por sangre. Al mismo tiempo, sometiendo a una comunidad entera desde el anonimato de su corta edad. Y su propia arrogancia, esa necesidad de sentirse importante haciendo señas frente a cualquiera, fue exactamente lo que terminó destapándolo todo y poniendo esa evidencia en manos de las autoridades. Ahora que sabes lo que Diego Gerardo realmente era, surge la pregunta que se está haciendo todo el barrio en este preciso momento. La duda que quita el sueño a más de uno en esa colonia. ¿Qué va a pasar con la banda que él manejaba ahora? Que su jefe está capturado y encerrado tras las rejas. Porque una estructura criminal no desaparece de un día para otro, solo porque cae una pieza, por más importante que haya sido esa pieza dentro del engranaje. La maquinaria del terror tiene la costumbre de reacomodarse, de buscar la forma de seguir funcionando incluso cuando le arrancan la cabeza. Y en este caso, la caída de Diego Gerardo dejó un vacío enorme, que nadie sabe todavía quién va a llenar, ni cómo, ni con qué consecuencias para esa comunidad que apenas empezaba a atreverse a respirar un poco más tranquila. Lo primero que hay que entender para responder esa pregunta es que cuando cae un cabecilla que lo controlaba todo, se produce un verdadero terremoto interno dentro de la propia estructura criminal. Los que estaban debajo de él, los que día a día recibían sus órdenes y ejecutaban lo que él mandaba, de repente se quedan sin cabeza, sin dirección, sin la figura que mantenía. Todo bajo control. Algunos entran en pánico inmediato, porque saben perfectamente que si él fue detenido y tenía documentación comprometedora en su poder, toda esa información puede terminar en manos de las autoridades y arrastrarlos a ellos también, uno por uno. Otros, los más ambiciosos y fríos, empiezan a ver algo muy distinto, una oportunidad. La silla del jefe quedó vacía, y en el mundo de las pandillas, una silla vacía nunca se queda vacía por mucho tiempo. Es una invitación abierta a la disputa interna, a la traición, a la lucha por el poder. Por eso los primeros días tras una captura de este calibre suelen ser los más tensos, los más impredecibles y los más peligrosos. Y aquí viene el segundo golpe fuerte de este caso, porque la captura de Diego Gerardo no fue en realidad el final de la investigación, sino apenas el comienzo de algo mucho más grande. Con toda esa documentación comprometedora en manos de las autoridades, ¿a cuántos más podría terminar arrastrando este pandillero en su propia caída? Los cuadernos, las listas de nombres, las cantidades anotadas, las órdenes escritas de su puño. Cada una de esas anotaciones es una pista, y cada pista es un hilo del que las autoridades pueden empezar a tirar con paciencia para ir desenredando poco a poco toda la red que operaba en la zona. Lo que parecía el caso cerrado de un solo detenido puede transformarse en la puerta de entrada a algo mucho mayor. Los investigadores saben por experiencia que ese tipo de material vale literalmente oro dentro de una investigación.
Una libreta de extorsión no solo sirve para probar el delito y sostener los cargos ante un juez, también revela la estructura completa de la operación criminal. ¿Quién cobraba en cada sector? ¿Quién recibía el dinero? ¿Quién daba las órdenes? ¿Quién las ejecutaba en la calle? A partir de esos apuntes aparentemente simples, las autoridades pueden reconstruir la cadena de mando entera, pieza por pieza, y empezar a ubicar a los demás miembros que operaban bajo las órdenes directas de Diego Gerardo. Por eso lo que empezó como la captura de un solo joven pandillero podría convertirse en las próximas semanas en toda una serie de detenciones que golpee de lleno a la célula completa que dominaba esa parte de Soyapango. La grabación que hicieron esos vecinos asustados fue sin que ellos lo supieran, solo la primera ficha de un dominó que apenas empezaba a caer. Pero mientras las autoridades trabajan contrarreloj en todo eso, en el barrio la gente vive una mezcla de emociones muy difícil de poner en palabras. ¿Están realmente aliviados los vecinos de los Conacastes? ¿O el miedo apenas está cambiando de forma y de rostro? Porque celebrar demasiado rápido y demasiado fuerte, en un territorio que ha vivido tantos años bajo el control asfixiante de la pandilla, puede ser peligroso. Y ellos lo saben mejor que absolutamente nadie. La costumbre del miedo no se borra en un día, y la prudencia que aprendieron a la fuerza sigue muy presente incluso en el momento del alivio. La verdad es que el sentimiento que recorre la comunidad es profundamente agridulce, una emoción partida en dos. Por un lado hay un alivio genuino y profundo. Uno de los que los tenía sometidos ya no está en las calles, ya no se para en la esquina a vigilar cada movimiento, ya no da órdenes ni cobra ni amenaza. Por primera vez en muchísimo tiempo se puede caminar por esa cuadra sin sentir esa presencia opresiva encima, sin bajar la mirada, sin apurar el paso. Pero por el otro lado está agazapado el temor a las represalias. Todos en el barrio saben que hubo un video, todos saben que alguien lo grabó y lo subió. Y en el fondo de cada uno vive la pregunta incómoda de qué pasaría si la estructura decidiera buscar al responsable de esa grabación. Ese miedo silencioso convive en la misma casa y a veces en la misma persona, con la esperanza naciente. Y en medio de toda esa tensión que se respira, aparece un detalle que muchos pasaron por alto en el momento, pero que las autoridades tienen clarísimo y muy presente en su investigación. ¿Fue Diego Gerardo realmente la cabeza máxima de la zona? ¿O había alguien todavía más arriba dándole las verdaderas órdenes desde las sombras? Porque una cosa es controlar y someter una colonia entera, imponer la renta y decidir sobre la vida de la gente. Y otra muy distinta es ser el eslabón final, el que no responde ante nadie. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo en términos de lo que viene. Todo lo que se ha ido conociendo indica que por muy poderoso e intocable que se sintiera dentro de su territorio, Diego Gerardo formaba parte de algo mucho más grande y organizado que él. Las pandillas en El Salvador no funcionan como grupos improvisados de muchachos en una esquina. Funcionan como estructuras jerárquicas y disciplinadas, con niveles bien definidos, con jefes de sector, con mandos medios que responden ante otros mandos por encima de ellos, que él manejara la extorsión y diera las órdenes. En su zona no significa ni de lejos que fuera el eslabón más alto de la cadena. Es muy probable que él mismo rindiera cuentas a alguien más, a un mando superior que operaba con más cautela y menos exposición. Y ese detalle abre una posibilidad enorme para la investigación. Que la información encontrada en su poder no solo lo hunda a él y a su célula inmediata, sino que sirva de puente para llegar a niveles mucho más altos dentro de la organización. Por todo eso, las autoridades no están tratando este caso como una detención cualquiera, como un número más en las estadísticas. Lo que encontraron junto a esa fría contabilidad de la extorsión podría convertir a Diego Gerardo, sin que él lo quisiera, en la pieza clave para desarticular a toda una red criminal. Y esa es precisamente la parte que todavía se está desarrollando mientras este caso avanza día tras día. Resulta casi irónico y a la vez profundamente revelador que un joven de apenas 20 años que se creía por encima de todos y de todo haya terminado, sin proponérselo, entregando en bandeja de plata la información que podría derrumbar la misma estructura que él ayudaba a sostener, con tanto orgullo. Su arrogancia no solo lo hundió a él, puso en riesgo a todos los que estaban a su alrededor, y mientras todo eso se investiga a fondo, queda flotando en el aire la reflexión más importante de todas, la que resume por qué este caso
golpeo tan fuerte no solo a Soyapango, sino a todo el país. Este pandillero no cayó por un ejército armado hasta los dientes. No cayó por la traición calculada de un rival que quería su lugar. Cayó por unos vecinos comunes, gente desarmada y cansada, que un buen día simplemente decidió que ya no iba a bajar la mirada. Nunca más. Su propia arrogancia lo puso frente a la cámara, expuesto, confiado, pero fue el valor silencioso de esa gente lo que finalmente lo mandó tras las rejas. Pero todavía falta una parte importante por contar, porque después de la captura vinieron las reacciones y ciertos detalles que terminan de armar el rompecabezas completo. Y lo que se reveló sobre el verdadero pasado de Diego Gerardo dejó claro que este muchacho de cara joven escondía mucho más de lo que su corta edad hacía siquiera sospechar. Para entender la verdadera dimensión de esta captura, hay que mirar hacia el pasado de Diego Gerardo. Y ahí aparece la primera gran sorpresa. Cómo llegó un muchacho de apenas 20 años a convertirse en quien daba las órdenes en toda una zona de Soyapango, porque no se llega a manejar la extorsión de un sector entero de la noche a la mañana, ni por casualidad. Detrás de esa posición hay un camino, una trayectoria construida paso a paso dentro de la estructura, una serie de lealtades demostradas que este joven fue acumulando desde muy temprano. Y ese recorrido, el de cómo se forma un criminal así, es tan revelador como la captura misma, porque desnuda el mecanismo con el que las pandillas atrapan y moldean a los suyos. Todo apunta a que Diego Gerardo fue captado por la estructura, siendo muy joven, tal como ocurre con tantos otros en las zonas dominadas por las pandillas. El patrón casi siempre es el mismo. Primero se empieza con encargos pequeños, vigilar una esquina, avisar cuando aparece la policía, llevar y traer mensajes. Ese es el papel del poste, el escalón más bajo, el que menos llama la atención. Pero los que demuestran lealtad, frialdad y disposición a obedecer sin cuestionar, van escalando dentro de la organización. Poco a poco a Diego Gerardo le fueron dando más responsabilidades, más control, hasta que terminó manejando el dinero de la extorsión y dando las órdenes que otros ejecutaban. Y aquí está lo más perverso de todo. Su juventud, que uno pensaría que sería un obstáculo, era en realidad su mayor ventaja para la estructura. Un rostro joven levanta muchas menos sospechas, se mueve con más facilidad, pasa desapercibido. Muchas veces las propias víctimas ni siquiera imaginan que ese muchacho de cara común es quien realmente decide sobre sus vidas. Esa fue, durante mucho tiempo, su máscara más efectiva. Y funcionó porque mientras todos veían a un joven más de la colonia, detrás de esa fachada se escondía quien controlaba el cobro, el miedo y el castigo en todo el sector. Pero ahora que esa máscara cayó, la pregunta que muchos se hacen apunta directo al futuro de la zona. ¿Volverá la pandilla a intentar retomar el control de esa colonia? ¿O esta captura marca un antes y un después definitivo para los conacastes? Porque una cosa es que caiga el jefe, y otra muy distinta es que el territorio quede realmente libre. Las estructuras criminales tienen memoria, tienen paciencia y rara vez sueltan un territorio valioso, sin pelear por él. La comunidad conoce muy bien esa realidad. Y por eso, incluso después de la buena noticia, la incertidumbre sigue siendo enorme. La realidad es que la respuesta depende de muchos factores, y las autoridades lo tienen claro. Si la captura de Diego Gerardo va acompañada de las detenciones de sus subordinados, y si la información encontrada permite desmantelar a la célula completa, entonces sí existe una posibilidad real de que esa zona quede liberada del control que la asfixiaba. Pero si solo cae él y el resto logra reorganizarse, el vacío que dejó podría llenarse con otro cabecilla, y todo volvería a empezar. Por eso, el trabajo posterior a la captura es tan crucial como la captura misma. No basta con arrancar la cabeza de la organización, hay que desarmar el cuerpo entero. Y en el marco de la ofensiva que se vive actualmente en El Salvador contra las pandillas, ese seguimiento es precisamente lo que marca la diferencia entre un golpe momentáneo y una victoria duradera. Las autoridades saben que los próximos días serán decisivos, porque es justo en ese periodo de desorden interno cuando la estructura queda más vulnerable y cuando más fácil resulta seguir el rastro que dejó Diego Gerardo con su caída. Mientras tanto, hay otro frente que muchos no consideran, pero que resulta clave en este tipo de casos. ¿Qué pasará ahora con las familias que aparecían anotadas en esos cuadernos de extorsión que encontraron las autoridades? Porque esos nombres no son simples apuntes, son personas reales, familias reales,
que durante años pagaron por miedo, que vivieron bajo una amenaza constante. Ahora, de repente, aparecen mencionadas en una investigación criminal y su situación cambia por completo con esta captura, para bien y también con nuevos riesgos. Para muchas de esas familias, la caída de Diego Gerardo significa el fin de una pesadilla, que cargaban en silencio, muchas veces sin poder contárselo ni a sus seres más cercanos. Dejar de pagar la renta, dejar de vivir con el miedo del cobro semanal, dejar de mirar por encima del hombro es una liberación difícil de dimensionar para quien no lo ha vivido. Pero al mismo tiempo, algunas de esas familias podrían convertirse en testigos clave para la investigación. Y ahí surge una nueva tensión. Colaborar con las autoridades siempre implica un riesgo en territorios donde la estructura aún tiene presencia. Las autoridades saben que proteger a estas víctimas es fundamental, no solo por justicia, sino porque su testimonio puede ser la pieza que termine de derrumbar lo que quedó en pie de la organización. Cada una de esas familias es, a la vez, una víctima que merece protección y una posible llave hacia el resto de la red. Por eso, el manejo de esa información es tan delicado y por eso las autoridades trabajan con cautela, sabiendo que un solo testimonio bien protegido puede valer más que 10 operativos. Y llegados a este punto, aparece la reflexión que lo conecta todo. ¿Qué mensaje envía esta captura al resto de pandilleros que todavía creen que pueden actuar con total impunidad en las calles? Porque más allá de Diego Gerardo, más allá de esta colonia específica, lo que ocurrió en Soyapango es una señal potente que recorrió todo el país. No pasó desapercibida para nadie, ni para las comunidades que aún viven sometidas, ni para las propias estructuras criminales que ahora saben que el suelo que pisaban ya no es tan firme como creían. El mensaje es tan claro como demoledor. La época en la que los pandilleros podían pararse en una esquina a marcar territorio, seguros de que nadie se atrevería a levantar un dedo, está llegando a su fin. Cuando una comunidad pierde el miedo, cuando un vecino se atreve a sacar el teléfono y grabar, cuando esa grabación llega a las autoridades y se convierte en acción, el poder de la pandilla se revela por lo que realmente es: frágil, dependiente por completo del terror que logra imponer. Diego Gerardo se creía intocable y su caída demostró que ningún pandillero lo es. Y ese ejemplo, el de los vecinos de los Conacastes, se convirtió en una inspiración silenciosa para muchas otras colonias que aún viven sometidas y que ahora saben que sí se puede, porque el arma más poderosa contra el crimen no siempre es un arma. A veces es una comunidad que decide, unida, que ya es suficiente. Ese día en Soyapango, un teléfono pudo más que años de miedo, y ese mensaje ya se está replicando en barrios donde hasta hace poco nadie se atrevía siquiera a mirar de frente a un pandillero. Así que la próxima vez que veas a alguien creerse dueño de una calle, recuerda este caso, recuerda que bastó un video de pocos segundos grabado por gente común para derrumbar a quien se creía invencible. Diego Gerardo Morales Menzíbar pasó de dar órdenes en su esquina a enfrentar cargos por pertenencia a organizaciones terroristas. Pero este es solo uno de los muchos casos de capturas y golpes al crimen que están transformando El Salvador. Y el siguiente que tenemos para ti es todavía más impactante, con detalles que te van a dejar sin palabras. No te vayas porque el próximo video ya te está esperando, y lo que descubrirás ahí cambiará por completo lo que crees saber sobre cómo están cayendo las estructuras criminales más peligrosas del país.